Hola, buen día a toda la comunidad que nos acompaña en la transmisión del día de hoy. Como lo hemos hecho en los últimos 2 años, mensualmente te compartimos videoconferencias en vivo a través de nuestra página de Facebook de Educación y Comunicación Ambiental DGO, con temas de interés ambiental y educativos, con la colaboración de expertos en el estado de Durango, pero también de diferentes partes de la República Mexicana. Si te interesa algún tema en específico o si te gustaría participar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Además, atentos a nuestra red social, ya que tenemos preparado para ti talleres, capacitaciones y demás actividades para fomentar la educación ambiental y el cuidado del medio ambiente. ¿Sabías que en el área natural protegida, en el Parque Ecológico El Tecuán, ubicado en nuestro estado de Durango, se encontraron ambistomas, mejor conocidos como ajolotitos, una especie endémica del país, muy importante que forma parte de nuestra cultura y que tiene muchísima historia por detrás? Hoy, en el 3 de marzo, que es el Día Mundial de la Vida Silvestre, el biólogo Alberto Meléndez Barrón nos hace el honor de acompañarnos para platicarnos más sobre esta especie y su importancia. Egresado del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, el biólogo Alberto Meléndez ha trabajado en el monitoreo de playa para la conservación de la tortuga golfina. Ha desarrollado senderos interpretativos para la conservación de aves en el Parque Ecológico El Tecuán y, por supuesto, ha trabajado y desarrollado el programa para la elaboración del plan de manejo del ambistoma en el Parque Ecológico El Tecuán, además de ser un apasionado a la fotografía. Si tienen preguntas sobre esta interesante charla, este interesante tema, nos gustaría que nos las hicieran llegar aquí mismo en la sección de comentarios aquí en la transmisión. Y al final de esta charla, el biólogo les dará respuesta a cada una de sus preguntas. Biólogo, gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante con su conferencia. Hola, ¿qué tal a todos? Pues bienvenidos sean a esta charla sobre el monitoreo de ambistomas en el Parque Ecológico El Tecuán. Bueno, voy a dar inicio a la presentación. Será una presentación muy dinámica, muy ad hoc a toda la población en general. Para las personas que sean biólogos, espero que sea de su agrado, y para las personas que no conocen nada de biología, en esta plática vamos a introducirlos un poco en lo que es este tema que está en puerta de toda la nación mexicana. Es importante que ustedes comprendan la importancia de estos trabajos, no solamente porque es un animal icónico, sino que todos estos trabajos conllevan un gran desarrollo y pues investigaciones por parte tanto del gobierno estatal, federal y también como nosotros como instituciones educativas para llevar a cabo estas investigaciones. Bueno, voy a dar inicio, espero sea de su grado y cualquier cosa, como les acaban de decir, al final pueden dejar sus preguntas y cualquier cosa que sea con respecto a esta investigación que yo pueda resolvérselos, con muchísimo gusto se los responderé. ¿Ok? Bueno, el monitoreo del ambistoma en el Parque Ecológico El Tecuán. Para empezar, tenemos que entender algo. ¿Qué es un ambistoma? Es una pregunta que nosotros nos hacemos muy seguido porque tenemos una idealización de que el ajolote es único el animal que está en Xochimilco. Y esto es posiblemente no tan cierto porque la palabra ajolote deriva de un origen náhuatl. Pero aquí vamos a ver paso a paso qué es un ambistoma para que ustedes los conozcan y por qué nosotros como mexicanos los asociamos con los ajolotes. Para empezar, son anfibios. ¿Qué quiere decir esto? Anfibios deriva de la raíz etimológica a, que es dos, me parece, y anfi es dos y bios es vida. Esto quiere decir que son animales que se atribuían que tenían dos vidas, porque estos sufrían una metamorfosis que cambiaban de agua a tierra, ¿ok? En el mundo existen 3 órdenes de anfibios importantes, lo que son los anuros, que son los que pierden su cola a través de la metamorfosis, los gimnomorfa, que son estos animales que son muy parecidas a las serpientes, que son anfibios, y tenemos a los caudata, que son animales que a pesar de que hayan sufrido su metamorfosis, estos siguen conservando su cola a raíz de esta metamorfosis. Los ambistomas, el género como tal, es endémico de Norteamérica. Esto quiere decir que no van a encontrar naturalmente ambistomas ni en Sudamérica, ni en África, Asia, ninguna otra parte del mundo más que Norteamérica.
Aquí es donde estas especies derivan, es donde surge toda esta diversidad de animales y es por eso que estos animales están en esta parte del mundo. Les puse aquí dos cosas muy importantes a conocer en el desarrollo de los zambistomas. Una es que sufren una metamorfosis, como ya les había mencionado. Estos, a través de sus etapas de desarrollo, tienen cambios estructurales significativos para su medio de vida. Empiezan desde la eclosión del huevo, el desarrollo de las larvas, y estos cuando llegan a la fase adulta, pierden lo que es la corona de branquias para poder trasladarse y moverse más fácilmente por los territorios de tierra. Pero, a pesar de que sufran esta metamorfosis, estos animales son neoténicos. Esto quiere decir que estos animales, aunque sean en una etapa juvenil, desarrollan las características sexuales para poder reproducirse. Quiere decir que estos no tienen que pasar por esta gran metamorfosis para poder seguir desarrollando descendencia. Esto es muy importante porque es lo que nosotros se les suele atribuir fácilmente como que tienen la juventud eterna, porque a pesar de que no lleguen a ser adultos completamente desarrollados, estos siguen teniendo esta capacidad de poder seguir transmitiendo su genética, ¿ok? También puse que son bioindicadores. Los bioindicadores permíteme, tengo una falla aquí técnica, permítame tantito. Hola, ¿qué tal a todos? Disculpen, tuvimos un ligero problema técnico. No sé si ya lo puedan percibir, pero vamos a continuar con la presentación desde un principio, ¿ok? Bueno, vamos viendo. Uy, no puedo mover. Ok, bueno, como les comentaba, es importante saber primero qué es un ajolote, ¿ok? Estos animales son anfibios. Esto quiere decir que viene de la raíz etimológica ambi, que son dos, y bios, que es vida. Esto quiere decir que cuentan con la capacidad de transformarse para vivir en dos ecosistemas diferentes. Tenemos en el mundo tres importantes órdenes de anfibios. Uno son anuros, que son animales que cuando sufren la metamorfosis carecen de cola. Tenemos a los gimnomorfa, que son animales muy parecidos a serpientes, que son anfibios. Y tenemos a la orden caudata, que son los animales que tras su metamorfosis, estos siguen teniendo la cola y no la pierden tras esta metamorfosis, ¿ok? Bueno, también tenemos que entender que los ajolotes son endémicos de Norteamérica. No van a encontrar ningún ajolote o ningún ambistoma en ninguna otra parte del mundo. Estos son solamente exclusivos de la parte de Norteamérica, lo que es Alaska, Canadá, Estados Unidos y México. También tenemos que son especies que sufren una metamorfosis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estos se eclosionan y empiezan a pasar por sus etapas de desarrollo, estos van cambiando gradualmente hasta sufrir un cambio estructural completo de sus estructuras. Esto es importante porque estos también son especies neoténicas. Esto quiere decir que una especie neoténica no tiene que sufrir completamente su metamorfosis para poder reproducirse, porque desarrolla estas estructuras para reproducirse, que son sus gónadas, en las etapas juveniles, y esto les permite poder reproducirse aunque no tengan su metamorfosis completa, y esto es lo que comúnmente la gente suele llamar que tienen la juventud eterna, porque jamás pasan de ser juveniles pueden no pasar de juveniles a adultos y aún así seguir reproduciéndose. Bueno, también son bioindicadores. ¿Qué quiere decir esto? Un animal bioindicador es aquel que su presencia o ausencia en un ecosistema nos puede determinar diferentes cosas, por ejemplo, la salud de un ecosistema. Casi la mayoría de los anfibios tienen este motivo de ser bioindicadores porque actualmente con los problemas del cambio climático se está perdiendo mucha de la diversidad de los anfibios en el mundo.
¿Qué quiere decir esto? A raíz de los aumentos de la temperatura, esto hace que las poblaciones empiecen a verse sometidas a una tasa de mortalidad muy grande y esto conlleva que empecemos a tener pérdida de anfibios en el ecosistema. ¿Qué quiere decir cuando los encontramos? Que estos pueden indicar una salud en nuestro ecosistema en el que estemos trabajando. También tenemos que son de importancia cultural. Esto es importante porque nuestro país, México, hizo una mitología alrededor de estos animales. El ajolote en culturas prehispánicas tenía una importancia muy grande. Y les puse aquí este meme de por qué son importantes. Antiguamente los aztecas tenían el mito de que Axolotl era el hermano mellizo de Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl, en un sacrificio que van a hacer, deciden sacrificar a Axolotl, y para poder librarse de su sacrificio, empieza a transformarse en diferentes cosas para poder ocultarse de estas personas que lo quieren, de estos dioses que lo quieren matar. Entonces, se transforma primero en un maíz, luego en un maguey, y al final, cuando ve que la muerte es inevitable, pasa a transformarse a un ajolote y se mete a los lagos de Xochimilco, creando así a estos animales. La raíz etimológica, por ejemplo, de ajolote viene de a, que es agua en náhuatl, y xolotl, que es perro, lo que se puede traducir como perro de agua. ¿Ok? Bueno, también tenemos que son de importancia médica. Los ajolotes, el caso del ambistoma mexicano, es un único animal vertebrado que tiene la capacidad de reproducir, de curar extremidades u órganos dañados. Esto quiere decir que sus células tienen la capacidad de una totipotencia en el cual si se ve sufrido el individuo de algún daño, automáticamente lo empieza a regenerar. Eso es una cualidad excepcional en el mundo animal porque por lo general los animales que tienen esta cualidad son animales que son inferiores, como les decimos en taxonomía, de que estos no tienen una columna vertebral en su mayoría, como los gusanos o las estrellas de mar, que son capaces de desarrollar individuos completos a partir de cortes que le hacen a estos. Esta totipotencia solo estaba excluida a estos animales invertebrados, pero también lo tenemos en el ajolote como uno de los más grandes representantes de esta capacidad en los animales. También tenemos que, por eso su importancia médica y su secuenciación de su genoma. Esto es porque a raíz de esta peculiaridad que tiene este animal, se hicieron estudios completos de poder determinar todo su desarrollo genómico, secuenciando todas las pares de bases, que son 32 millones, y esto a su vez hace que sea el genoma más grande codificado hasta la fecha. Para que se den una idea, el ser humano, su genoma es 10 veces más pequeño que el del ajolote, y el del ajolote lo logramos secuenciar. Bueno, y también son de importancia ecológica. Aquí este es un paréntesis muy grande que yo les hago porque los ajolotes pueden ser utilizados como especies sombrillas. Esto porque cuando nosotros cubrimos o protegemos a este animal, podemos cubrir o proteger todo un ecosistema completo solamente con hacer esfuerzos de conservación a un único animal. Hay que saber decidir qué animal es el que vamos a tener que cuidar para que nuestros esfuerzos de conservación sean completos hacia todo el ecosistema. Porque si estamos cuidando a este pequeño animal y estamos haciendo nuestros esfuerzos de conservación en este pequeño individuo, estamos protegiendo también a los cuerpos de agua en este caso, estamos protegiendo también a los animales que comen, estamos protegiendo también a los animales que comen a este animal. O sea que estamos haciendo que esta cadena se sostenga y sea más saludable. Entonces, por eso los ajolotes, en este caso, este ambistoma que estamos investigando, es de importancia porque si lo logramos establecer como una especie sombrilla, vamos a tener un punto muy grande para poder proteger a todo el ecosistema que rodea al Tecuán como área natural protegida de lo que ya es. Bueno, aquí les hago un paréntesis antes por los problemas de transmisión que hubo. Pueden dejar preguntas en nuestros comentarios, aquí las están escribiendo. Y si tengo la respuesta, con todo gusto, al final de la transmisión, les doy respuesta, ¿ok? Bueno, ahora seguimos con la presentación para comprender un poco más de este mundo que es el ajolote, lo que rodea todo este animal. Los ambistomas en México. Hay 33 especies en México identificadas. Les digo, en el mundo. En el mundo de estas 33 especies, 17 se encuentran en territorio mexicano. ¿Qué quiere decir esto?
que de las 33 especies que tenemos registradas a nivel mundial, la mitad las encontramos aquí en México, de las cuales 16 son endémicas. ¿Qué quiere decir esto? De que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Estos animales endémicos, de estos 16 ambistomas que tenemos en el país, ya con esta estructura de endemismo, 15 están dentro de la NOM 059 y son los que podemos ver en este mapa que está aquí, que son los rangos de distribución de cada uno de estos ambistomas dentro de la NOM 059. Es importante esto y que lo recuerden para futuro porque al final va a ser muy importante este dato, ya que de estas 17 especies, una de ellas va a cobrar una importancia muy grande en lo que fue este estudio del ambistoma en el tecuán. Este círculo que acaba de aparecer en el mapa es donde se encuentra exactamente nuestra área de estudio. El tecuán se encuentra en este manchón rojo y ese manchón rojo que comparte, que en teoría debería tener ambistomas rosáceo y velaci, que son las especies que se ha determinado en el programa de conservación de especies de ambistoma que se encuentran en este territorio. ¿Ok? Bueno, siempre que hagamos una investigación es importante que determinemos todo y investiguemos por todas las fuentes posibles. Hay revistas científicas que se encargan de hacer un checklist. ¿Esto qué quiere decir? Se hace un listado completo de las especies por estado para determinar su biodiversidad que cuenta este estado. Estuve investigando un poco esto y en el 2013, con ayuda de el Instituto del CIDIR, el Centro de Investigación de aquí de Durango de Posgrados, hizo todo un estudio de todas las especies de ambistoma que se encuentran aquí dentro del estado, teniendo 3 importantes especies dentro del estado. Una es la salamandra tigre, que es nombre es el ambistoma rosáceo, la salamandra del bosque de pino, que es el ambistoma silvense, y el ambistoma sulsatsum, que es el ambistoma tigre del altiplano. Estas son las 3 especies que se tenían registradas hasta el 2013 para ambistoma, pero en 2018 se vuelve a hacer este checklist con otros investigadores y se da el acuerdo de que no existe, la ciencia cambia. Es importante que tengamos esto bien en mente porque todo lo que coincidimos en un momento dado de nuestro conocimiento científico se ve sometido a diferentes y rigurosas pruebas y si alguna de estas pruebas se cambia, esto remodela toda la estructura que tenemos del conocimiento. Muchas veces pasa de que se hacen estudios más a profundidad de genomas, de especies, y muchas de las especies que conocemos pasan a transformarse o a otras especies o las absorbe otra especie que ya tenemos registro porque eran solo cambios pequeños que se habían encontrado de un individuo a otro. ¿Ok? Bueno, pasó muy parecido con esto. Les había mencionado en la vez anterior de que era el ambistoma sulsatsum el que se encontraba dentro del estado, pero en este estudio del 2018 a cargo de estos investigadores dio por resultado de que el ambistoma que se encontraba dentro del estado era el velaci y sé que le cambió del nombre del sulsatsum. Todas estas especies de ambistoma están protegidas por la Semarnat. Son de importancia nacional estos animales. Cada vez que se encuentran, están protegidos por la ley de conservación para que no se haga un mal uso o se ponga en peligro esta especie. Y aquí es donde les muestro la imagen. Este es el ambistoma que cambia en el 2018 para el territorio duranguense. Aquí les voy a hablar un poco más a profundidad de lo que es el tecuán. El tecuán es un área que se encuentra a 52 kilómetros de la capital. Está yendo por la carretera Mazatlán al kilómetro 52 en la carretera libre. Es un área que es un bosque de pino, que se encuentra en una altura aproximadamente de 1900 metros sobre el nivel del mar. Es de clima frío, es un ambiente muy frío el que hay aquí en el tecuán. Y aparte, el ecosistema está vinculado más a la Sierra Madre Occidental, que es parte del estado de Durango. El Durango se divide en varias regiones y una muy importante es la Sierra Madre. Este ambistoma que encontramos se encuentra dentro de este ecosistema, que es la Sierra Madre, que es ubicada en el tecuán. Esto lo digo porque muchas personas que están viendo esta transmisión en vivo no son de Durango y a lo mejor se puede pensar o se puede inferir que el ambistoma está en lugares muy alejados, pero realmente se encontró en un parque que se encuentra a 45 minutos del área urbana de la capital del estado de Durango. Bueno,
Es importante saber un poco de la historia del Tecuán. El Tecuán se instaura como una ANP, una área natural protegida, en el 2008 y sus 845 hectáreas pasan a ser nombradas áreas naturales protegidas en el periódico oficial del estado de Durango en este acuerdo. A partir del 2008 es cuando se instaura esta área natural protegida y en el 2018 se elabora un plan de manejo para el área natural y es donde por primera vez se encuentra a los ambistomas dentro de este parque. Y lo pongo aquí, todos estos documentos que les voy a mencionar están en la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, por si quieren echarles un vistazo o una ojeada, ahí se encuentran todos los datos. En este documento del 2018 es donde se tiene el primer registro de un ajolote dentro del área del Tecuán, pero por las instancias o lo que estaba, por el esfuerzo de muestreo, solo se identificó como Ambistoma sp. No se llegó hasta la especie y el listado que se enumeró solo lo clasifica como una salamandra. En el 2020, una alumna de residencia elabora un plan de conservación de ajolotes basado en su distribución y potencial de reproducción en el PET, Parque Ecológico del Tecuán. Esta alumna lo que identificó es determinar las áreas donde encontrábamos el ambistoma y lo estandarizó un método de muestreo para poder atraerlos y capturarlos en trampas de cangrejos. Esto era muy bueno porque realmente los ambistomas entran fácilmente, son fáciles de capturar y no los lastimamos en el proceso. Esta bióloga hizo todo este desarrollo y ya lo estandarizó y lo dejó como un archivo de informe de residencia, que el cual también ustedes pueden consultar. Y en el 2021 nosotros hacemos el monitoreo del ambistoma basándonos en estos artículos anteriores del 2018 y el 2020. Y aquí es donde vamos a meternos más a profundidad de lo que fue nuestra investigación. El monitoreo de ambistomas abarcó de los meses de agosto a diciembre del 2021. Es importante saber esto porque solamente analizamos medio año de todo un año completo que pudimos haber estudiado. Esto nos arrojó datos, pero tienen que saber algo en la ciencia. Siempre una buena investigación es aquella que genera más preguntas, que pueda ser resueltas por otras personas e involucren a otras personas para que sean parte de estas investigaciones. Todos estos esfuerzos de muestreo fueron solamente el primer pilar para lograr desarrollar algo más grande a futuro. Nosotros utilizamos estas trampas de cangrejo, estas que ven en la presentación. Estas trampas las cebábamos con hígado de pollo porque las investigaciones anteriores de la bióloga anterior demostró que tenía más recurrencia de capturas cuando se cebaba con hígado de pollo para estas trampas. Y el método que nosotros empleábamos era entrar a los cuerpos de agua a un aproximado de 1,5 metros de la orilla, donde ya la trampa pudiera sumergirse por completo, y en este lugar era donde depositábamos las trampas. Buscábamos siempre tener una área donde hubiera mucha vegetación. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que tener una estandarización de los lugares donde el ambistoma puede estar seguro sin exponerlo al ataque de depredadores, o para poder homogeneizar en las áreas donde tenemos que enfocar los principales esfuerzos de muestreo y para la conservación de estas especies. Y aquí les pongo varias imágenes de cómo fue que se veían las trampas colocadas en estas áreas, en estos cuerpos de agua. También cabe mencionar, los cuerpos de agua que monitoreamos no se formaban de forma natural, son bordos creados por el ser humano, son sistemas de captación de agua dentro del parque ecológico, y en estos lugares era donde tenemos la mayor afinidad de encontrar estos animales. Pusimos algunas trampas en otras áreas como riachuelos o como agua estacional, que era solo de estación, y teníamos una muy baja cantidad de animales que capturábamos, a diferencia de los cuerpos de agua que nosotros monitoreábamos. Si me permiten tantito, aquí en esta imagen pueden ver los 5 cuerpos de agua que nosotros monitoreamos y cómo estaban distribuidos en el Parque Ecológico del Tecuán. Bueno, teníamos que tomar datos de estos animales. Toda la información que íbamos recabando la veíamos sometida para poder analizarlo a futuro a las guías establecidas de especies dentro del parque ecológico, y nosotros al momento de capturarlas las poníamos en una cubeta para no estresarlos
Les tomábamos datos morfométricos como era el tamaño de la cabeza, las patas, la cola, el cuerpo, y luego posteriormente los liberábamos en el área natural. Solamente aquellos candidatos de animales adultos eran los que los etiquetábamos. Utilizábamos un sistema de marcaje con una máquina especializada para marcar animales para este tipo de estudios, los cuales insertábamos en la dermis, por encima de la piel, una etiqueta fluorescente que nos daba un número único del animal para poder rastrearlo y poder determinar otros datos importantes para en un futuro tener en cuenta estas variaciones de cómo se movían dentro del PET. Estos datos, cuando uno ve en biología las tablas de vida, puede determinar que son datos de migración, emigración, o si alguno de los animales murió dentro del campo y lo podemos encontrar el cadáver. Y si está marcado, se toma como para trazar una tasa de mortalidad. Bueno, esto es importante. Estos son los marcajes como nosotros los determinamos. Una cosa muy importante que les tengo que hacer y dejar en claro es que todo esto que hacíamos nosotros era con equipo especializado. El hecho hasta de agarrar un animal de estos era importante tener guantes porque no podíamos darnos la oportunidad de enfermar un animal. Nosotros como personas en estos tipos de animales la piel es muy sensible y cualquier rastro de hongo o de cualquier microorganismo que fuera ajeno a estos animales podía generarles una enfermedad en la piel. Nosotros utilizábamos guantes de látex, esterilizábamos todo nuestro equipo y con esto ya podíamos nosotros manipular estos animales y poder hacerlo de tal forma de que no les causáramos ningún mal a nosotros hacer disposición de ellos, ¿ok? Otra cosa importante que hicimos, y esto es el meollo de toda la investigación, fue que colectamos para un instituto para poder secuenciar el genoma de estos animales y dar con la especie. Estuvimos en contacto con un laboratorio que se llama Applied Genomics Lab en Baja California Sur, a cargo del doctor Adrián Mungía Vega, y este doctor nos pidió que le sacáramos muestras de tejido a los animales, los depositáramos en tubos Eppendorf con cápsulas de sílice para secar el tejido y poder ser sometido a análisis de ADN. Esto es importante porque nosotros mandamos 18 muestras a investigar para poder determinar el genoma de estos animales y poder dar con un resultado de a qué especie pertenecen. Al mismo tiempo que todo esto se desarrollaba, tuvimos un análisis multidisciplinario con otras instancias. Tenemos también que dentro de la investigación contamos con el ingeniero ambiental Gerardo Aguilar, el cual hizo una evaluación de la calidad del agua donde nosotros monitoreamos el ambistoma. Esto para poder determinar cuáles eran las condiciones necesarias que tenía que vivir el ambistoma basándonos con datos que ya conocíamos. Y a su vez, otro residente que está haciendo su tesis en el Tecuán, hicimos una caracterización del hábitat en base a las plantas acuáticas que encontrábamos en cada uno de los cuerpos de agua. El residente es el biólogo Oscar Díaz, el cual su proyecto se llama Caracterización de Vegetación en el Sendero Interpretativo del Parque Ecológico El Tecuán. Esto es importante porque todos estos datos, estos informes deben de estar repositados en la Secretaría y si a alguno le llama la atención alguno de estos temas, con todo gusto les deben de proporcionar estos datos de investigación para que ustedes los lean. Lo importante de la ciencia es compartirla y que todo el mundo sepa qué se está trabajando para que se hagan más grandes estos esfuerzos y estos trabajos de ciencia. Bueno, ahora sí vamos a la parte interesante de todo este desarrollo. Y aquí es donde hay que prestar bastante atención de todo lo que se desarrolló. Acabamos de observar cómo fue la metodología que empleamos, qué utilizamos. Ahora ustedes saben qué es un ambistoma y por qué, y ahorita tenemos que determinar por qué tenemos ambistomas en el Tecuán. Aquí es un parte importante, lo que les quiero mencionar es que nosotros tuvimos que estandarizar nuestras etapas de desarrollo para poder determinar de qué animales estábamos capturando. Estandarizamos que los animales que carecían de apéndices, que son las extremidades, los llamamos larvas tipo 1. Cuando estos desarrollaban las extremidades posteriores, eran larvas tipo 2. Y cuando tenían ya las 4 extremidades, pero no contaban con los órganos reproductores,
o la capacidad de reproducirse, los llamábamos juveniles. Y después teníamos al adulto juvenil, que era el que ya tenía todas estas estructuras desarrolladas, pero aún no pasaba por la metamorfosis completa para poder ser un adulto completo. Y también tenía ya desarrolladas las gónadas, que como pueden ver aquí en la imagen, son estas protuberancias o estas glándulas que se le desarrollan en la base de la cola, que es cuando ya determinamos que estos animales son sexualmente activos. Y también ya tenemos cuando ya son adultos completamente con la metamorfosis completa, ya cuando carecen de la corona de branquias. Muy bien. Nuestro método de investigación determinaba que por el tipo de trampas que utilizábamos, sería muy difícil capturar animales de larvas desde huevos hasta juveniles, porque son muy pequeños. Pero sorprendentemente, a pesar de que el diseño de las muestras o de las trampas que utilizábamos, aún así tuvimos captura de estos pequeños animales. Esto arroja datos, hay que someterlos, analizarlos y hacer una base estadística de todo esto, pero determina de que la presencia de estos animales es bastante buena en estos cuerpos de agua. Muy bien, ahora aquí podemos ver cómo fue el desarrollo de la colocación de trampas a través de los meses. Tuvimos 72 individuos trampeados durante todos estos 6 meses de agosto a diciembre, lo cual aquí lo podemos ver en esta gráfica, que en agosto tuvimos 12 animales capturados, en su mayoría fueron juveniles. En septiembre tuvimos 16 animales, pero ya fueron variando entre adultos, adultos juveniles y juveniles. En esta época todavía no encontrábamos rastros de larvas dentro de las trampas. Por eso teníamos la teoría de que estos animales no caerían en las trampas porque eran muy grandes las trampas para que estos se quedaran dentro de estas. Pero no fue hasta octubre, cuando tuvimos 28 animales capturados, que determinamos que caían etapas larvarias dentro de nuestras trampas. Esto era impresionante, porque a pesar de que los animales eran muy pequeños, podíamos encontrarlos en estas trampas cuando nosotros las extraíamos de los cuerpos de agua. Aquí estos datos van arrojando datos, ahorita se los comparto las hipótesis que fueron generándose a raíz de estos trabajos. En diciembre tenemos un decremento poblacional en que ya no fuimos encontrando tantos animales, encontrábamos larvas tipo 2, juveniles, adultos juveniles, y ya posteriormente en diciembre solo salió un solo individuo en todo esto. Aquí en esta gráfica, para que se den una idea de cómo funciona esto de la biología y cómo tenemos que inferir cosas a raíz de datos que vamos conociendo, podemos determinar que a principios de agosto, que es cuando comienza la temporada de lluvias, estos animales se reproducen. Será muy necesario que en un futuro podamos determinar cuál es un método más preciso para poder capturar huevos y poder dar una tasa de natalidad, pero yo puedo decir casi con seguridad de que en octubre es cuando empieza la época de reproducción, en los meses en agosto es cuando empieza la época de reproducción, lo que es agosto, septiembre es cuando los huevos eclosionan, y en octubre es cuando tenemos la presencia de más larvas dentro de los cuerpos de agua. Esto aunado de que cuando pasa octubre, que termina la época de lluvias, empieza el otoño, empieza a hacer los decrementos de la temperatura, estos animales empiezan a entrar a un estado de hibernación en los reptiles que se llama brumación, y estos empiezan a refugiarse para librarse de estos climas muy fríos. Por eso podemos ver que nuestra gráfica, que nosotros en biología las conocemos como campanas de Gauss en una población, crece, llega a su punto más alto en octubre y vuelve a caer al llegar la brumación. Y es por eso que se ve reflejado de esta manera en esta gráfica. Para que se den una idea, aquí ahora necesitaremos seguir con las investigaciones para ver cómo esta población se comporta, no solamente de agosto a diciembre, sino también incluir lo que es enero, toda esta mitad del año de la cual no tenemos tanta información, porque todo este estudio se hizo en la mitad del año, donde había lluvias, y ahora falta la otra mitad del año para poder tener un análisis completo de todo el año de estos animales. Bueno, aquí también les pongo los parámetros físico-químicos. Esto fue a cargo del residente Gerardo. Esto es importante, miren, no hay datos de estos animales homogenizados, no son especies que muchos hayan investigado, y nosotros nos basamos en los datos que nosotros podemos corroborar y conocer bajo artículos científicos.
Tenemos aquí los datos de los parámetros ideales del ajolote de Xochimilco en cautiverio. No quiere decir que los datos que estén en el Tecuán sean malos o que las condiciones sean malas. Simplemente esto nos da un rango como para tener una idea de cómo está el Tecuán en base a estos datos de esta especie que ya conocemos y ya se tiene bastante estudiada, y cómo nosotros lo podemos ver en el PET para poder determinar si estamos teniendo alguna variación o si en caso de que esté causando un problema en esta especie, poder saber a qué atribuirle estos cambios. Y para no ponerme a decirles cada uno de los cambios, cuál sí, cuál no varió, lo hice de esta manera. Todos los puntos verdes dentro de la presentación son los datos que se encuentran dentro de los rangos aceptables para el ajolote de Xochimilco. Y los puntos rojos son aquellos que variaron significativamente con respecto a los datos ideales para el ajolote de Xochimilco. Quiere decir que aquí, que dentro del Parque Ecológico El Tecuán, tenemos una preocupante variación en el pH del agua en el que subsisten estos animales. Esto puede tener o no tener consecuencias en las poblaciones, pero será necesario que otras personas, otros biólogos, otros veterinarios, otras ramas de la ciencia se enfoquen más en estos animales y puedan determinar qué es lo que está pasando y cuáles son las consecuencias de estos parámetros. Aquí lo importante es saber que ya tenemos los datos, aquí están y se puede hacer uso y manejo de estos datos para que alguien que pueda trabajarlos dé con un resultado o responda a preguntas que nosotros todavía no nos hemos cuestionado. Esto es con respecto a los parámetros físico-químicos. Otra cosa importante de los residentes que estuvieron trabajando conmigo en este proyecto fue las plantas acuáticas que encontramos. Y encontramos dos plantas en específico que se encontraban dentro de todos los cuerpos de agua. Yo tengo la teoría de que estas plantas los animales se las utilizan como guarderías o refugios para juveniles. Y tener plantas acuáticas favorece mucho en que esta especie subsista dentro de estos cuerpos de agua que no son naturales. Una de estas plantas es el juncuanea, que es Typia angustifolia. Este es un junco que no es endémico de Norteamérica, es introducido. Y tenemos el mordisco de rana, que es el Hydrocharis morsus rane, que tampoco es una planta originaria de México. Esta planta, una de estas es cosmopolitan, exceptuando que no es endémica de Norteamérica, que es el junco, y el mordisco de rana es una planta ibérica que es de origen español, bueno, es del continente europeo. Pero estas plantas están en el Tecuán. ¿Cómo llegaron? Habrá que hacer todavía más trabajos para determinar eso. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que subsistan? También será cuestión de que lo investiguemos, pero por lo pronto tenemos los datos de que estas dos especies de plantas existen en el Tecuán y pueden ser usadas para pueden utilizar los ajolotes para hacer guarderías de estos lugares. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante para todas las personas que no son biólogos. El residente Oscar, durante su investigación, utilizaba varios métodos de filtro para determinar la identificación de estas plantas. Es importante que ustedes como personas sepan que hay herramientas que ustedes pueden utilizar como sociedad para determinar este tipo de datos. Eso se llama ciencia ciudadana. Hay apps dentro de los teléfonos que te ayudan a través de fotos a la identificación de plantas. Y estos datos, buenos o malos, ayudan a nosotros como trabajadores e investigadores a poder dar con resultados más óptimos con más datos que se vayan metiendo a estas bases de datos. Les pongo un ejemplo. Hay una app que se llama eBirder, que si tú ves un ave y le tomas foto, la subes a esta app que es del Laboratorio Cornell, y te va dando un listado de aves por región para poder determinar cómo se mueven las poblaciones de aves. Si tú eres entusiasta de observar estos animales, identificarlos, puedes utilizar estos métodos para hacer ciencia ciudadana y aportar datos a la comunidad que nos puedan ayudar a nosotros a dar un resultado estadístico más óptimo en nuestras investigaciones. Esto se los dejo como datos y para mí fue muy importante mencionárselos porque hay muchas herramientas actualmente que ustedes pueden aprovechar y que no está de más que las conozcan y así puedan ayudarnos a nosotros. Y si en algún punto ustedes quieren ser biólogos, va a ser necesario que ustedes entiendan y manejen todos estos datos para que en un futuro ustedes sean el pilar en la tecnología y poder desarrollar más métodos de tecnología que nos puedan facilitar el trabajo.
Dejó de ser etapas en las que teníamos que estarnos comiendo los libros para poder entender algo, cuando ahorita tenemos la capacidad de tener internet en cualquier parte y poder utilizar esto a nuestro favor para que nosotros mismos podamos dar respuestas rápidas a problemas que tenemos enfrente de nosotros, ya sea identificación de animales, ya sea parámetros del agua, ubicaciones geográficas, todo eso ya lo tienen en la palma de su mano en su teléfono y lo pueden utilizar a su favor para hacer ciencia. Así que se los dejo como datos. Vamos a seguir con la parte más importante de esta presentación y la que yo considero que fue lo más interesante que se arrojó en todo este estudio, pero pues continuamos con esto. El análisis de ADN. Esto es importantísimo. Se mandaron las 18 muestras y la pregunta era simple. ¿Qué especie es? ¿De qué se trata lo que tenemos ahí en el Tecuán? Nunca habíamos encontrado animales así en estas áreas, o quizás sí, pero nadie se había tomado el tiempo de hacer los análisis genéticos específicos para poder determinar a qué especie pertenecía. Y pues, como dicen en Pokémon, que pues qué especie es. De las 18 muestras que nosotros pudimos secuenciar, que se pudieron secuenciar en el laboratorio al que se mandaron, solo 9 dieron resultados, de las cuales estos análisis se sometieron en 2 diferentes bases de datos con respecto a los genomas y los resultados fueron los siguientes. Aquí, antes de comenzar la siguiente parte, es importante que no se preocupen, vamos a dar con todos los resultados para que lo sepan y lo tengan en cuenta de una manera más específica y más detallada. 8 de las 9 muestras que nosotros mandamos a este laboratorio en Baja California Sur, se utilizó una base de datos que se llama GenBank. Estos son unos datos donde se toma el ADN y se van secuenciando y se van se va determinando en base a los datos que ya tiene esta base de datos y se van comparando. O sea, si la secuencia 1 es parecida a la secuencia 1 de esta especie, va haciendo las correlaciones. Y esta base de datos arrojó que las secuencias de nuestro ambistoma en el Tecuán tenían un 99.24 a un 99.62% de coincidencias con las secuencias del genoma del ambistoma andersoni. Esto es importante, no lo olviden. Ahorita vamos a llegar más profundo a este resultado. La muestra restante, no sé si la logren ver ahí, voy a poner la pantalla aquí. La muestra restante arrojó una similitud del 99.59% con el ambistoma, con una secuencia del genoma del ambistoma tigrinum, que ahorita vamos a dar con esto. Y para someterlo a otra base de datos, y estos 2 datos fueron de GenBank, se utilizó una segunda base de datos que se llama BOLD, donde se indicó que no fue posible determinar el ADN de estos animales a un 100%. O sea, no tuvimos una exactitud del 100% de estas especies para corroborarla con otra. Pero esta base de datos nos dijo que posiblemente se tratara de estas 3 especies, que es Ambistoma andersoni, como lo arrojó la primera muestra, Ambistoma tigrinum, que fue la segunda muestra, y nos dio un tercer resultado que posiblemente se tratase de Ambistoma mexicano. Ahora sí, aquí viene lo más interesante. ¿Recuerdan esta imagen que les había presentado al principio de la presentación? Bueno, el Ambistoma andersoni es un ambistoma de una laguna de Michoacán. Esta laguna que se encuentra en Michoacán es un ambistoma endémico, no hay en otras partes del mundo. O sea que tenemos un ajolote que posiblemente sea este o muy parecido, que a pesar de que tiene relaciones filogenéticas, puede estar asociado con este, que es endémico de la laguna Zacapo de Michoacán. Tenemos también de que el ambistoma mexicano, que fue la otra opción que arrojó la investigación, que es el ambistoma de Xochimilco, pueda tener presencia o correlación con esto. Puede ser muy parecido al ambistoma de Xochimilco. Y la tercera opción, recuerden que les había dicho de que en México se encontraban 17 especies en su territorio, de las cuales 16 eran endémicas, pues la 17ª especie es el ambistoma tigrino, el cual pertenece a Estados Unidos y México, pero al norte. Y esta especie es la que nos arrojó como tercera opción de que se tratase del ambistoma que tenemos en el Tecuán. Es interesante esto porque en el archivo que se llama PASE, que es el Plan de Manejo para Ambistomas, arroja que dentro de Durango no hay presencia de ninguna de estas 3 especies, porque las especies que se encuentran dentro del PASE, atribuidas al estado de Durango,
son el Rosaceum y el Velassi. Y los artículos científicos de los cuales se han hablado anteriormente, en el del 2018, determina que las especies que se encuentran en el área es Sylvense, Rosaceum y Velassi, esas tres especies. Aquí es interesante porque ninguna de esas tres especies arrojó el ADN que sea de esta especie que nosotros tenemos en el tecuán. No es un resultado preliminar, es un resultado parcial para futuras investigaciones, para llevarlo a cabo de una manera más profunda y se investigue más al respecto de estas especies. Falta investigación, falta información, no podemos determinar que esta sea una respuesta 100% viable o 100% certera, pero ya tenemos el primer escalón marcado de para dónde va esta investigación. Así que correspondería para un futuro de las personas y de los futuros investigadores y de ustedes como sociedad poder seguir cuidando estas especies y en un futuro poder dar con el resultado que nosotros o que la comunidad espera o pretende encontrar. Puede ser una nueva especie, posiblemente, no dio el 100% de resultado de coincidencias con una especie dentro de estos bancos genéticos, pero si se necesita un plazo muy grande o muchas investigaciones para determinar una nueva especie. Posiblemente lo sea, posiblemente sea una subespecie, posiblemente sea una especie que ya conocemos, que se encuentra en otro área del país y que lo tenemos acá de este lado de la República, o quizás puede ser otra teoría. No lo sabemos. Tenemos que hacer los datos necesarios para que estos resultados lleguen más lejos, que no se quede solamente en este primer escalón. Bueno, aquí les traía un video. Lamentablemente, pues la computadora no tenía los recursos para correrlo, pero luego se lo suben en esta misma página para que lo vean. Es el ambistoma más grande que nosotros encontramos dentro del tecuán. Y les traje aquí algunas de las conclusiones que yo les quiero compartir a ustedes como los espectadores de esta conferencia. Sabemos que existen y los tenemos en el parque ecológico. Hay que cuidarlos, hay que concientizar a la sociedad de su importancia y su papel dentro de un ecosistema. Esto es importante porque ustedes ya saben que están ahí. Hay que hacer lo posible para que las personas que aún no vienen o los niños sigan teniendo la oportunidad de conocer estas especies y podamos nosotros brindarles esa seguridad de que en el futuro van a seguir viéndolas. No solamente en libros, sino que van a tener la oportunidad de convivir con ellos y cuidar estos recursos que son de nosotros como mexicanos, de nosotros como duranguenses, que es parte de nuestra ecología de lo que tenemos. También hay que seguir investigando. Es un campo para más profesiones, no solamente para los biólogos. Esto solo es el principio, es la punta del iceberg a trabajos mucho más significativos y más importantes a nivel nacional. Esto solamente fue el primer eslabón en una cadena que espero que llegue más lejos, de que se desarrolle de forma más satisfactoria, de que lleguen a resultados que yo ni siquiera imaginé, porque en ustedes está poder investigar estas cosas. Acérquense a la Secretaría de Recursos Naturales, motiven a sus escuelas, a sus instituciones en las que ustedes están estudiando, para que se hagan esfuerzos y proyectos en los cuales ustedes puedan participar y dar como resultado estas investigaciones. Hay que colaborar con la preservación del parque ecológico. El parque ecológico tiene muchos turistas y desgraciadamente yo estuve trabajando ahí un año de mi vida. Hay muchos turistas que no se hacen responsables del manejo de la naturaleza. Hay que utilizar como especie al ambistoma para que toda la gente diga, bueno, tenemos ajolotes en el tecuán, tenemos que cuidarlo, no hay que tirar basura, no hay que dejar sucio, hay que recoger, no hay que molestarlos, hay que dejar el agua lo más limpia posible. Es importante porque si ustedes no lo hacen, no esperen que el gobierno haga por ustedes lo que nosotros mismos como sociedad no hacemos. Es un conjunto de que todos nosotros pongamos nuestro grano de arena, pero para ayudar a estas especies. Otro es seguir con los monitoreos y establecer una estandarización homogénea de los datos y hacer una base de datos completa. Como les había mencionado anteriormente, esto solamente fue la mitad de un solo año, ni siquiera fue el año completo. Tenemos que hacer los monitoreos todos los años para dar un resultado más óptimo de todo lo que hay en el tecuán y poder dar con una exactitud más amplia de estos animales y de hacer una base de datos que podamos consultar año tras año para saber cómo se encuentran estas especies.
Y por último, hay que motivar a las generaciones que vienen. Los niños, me encanta platicar con los niños de estas cosas porque en ellos está la chispa que hace falta para investigar. Hay una frase que yo aprendí cuando era estudiante de biología que dice que un científico solo es un niño que jamás se dejó de hacer preguntas. Y qué mejor motivar a los niños de seguir haciéndose este tipo de preguntas porque en ellos están las investigaciones del futuro y en ellos está la esperanza de que nosotros podamos seguir conservando todo esto. Nosotros como profesionistas actualmente tenemos que hacer lo posible para que todo lo que nosotros desarrollemos, todo lo que nosotros hagamos, se quede para la posteridad y para que todos nosotros podamos disfrutar de esto. Y ya por último, pues espero que les haya gustado. Ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas y solamente me queda hacer el agradecimiento a las personas que estuvieron en este proyecto, que me brindaron este apoyo para llevarlo a cabo. Quiero agradecer principalmente a las personas de la Secretaría de Recursos Naturales, al ingeniero Alfredo Herrera, que es el secretario, al subsecretario de Medio Ambiente, que es el químico Luis Alfredo Rangel, a la encargada del proyecto, que fue la bióloga Dora, que siempre estuvo al pendiente de nosotros, a los residentes que estuvieron conmigo, que ya los había mencionado, a Gerardo, al ingeniero ambiental Gerardo, y al biólogo Oscar. Pero sobre todo quiero darle un gran agradecimiento al doctor Edgar López Saúd, que fue mi asesor de tesis, que fue el que me metió en este trabajo por esta investigación, ya que gracias a él que creyó y que yo pudiera lograr hacer algo, les estoy compartiendo el resultado final de esta investigación y de muchas otras que tuve la oportunidad de trabajar con él. Así que a estas personas les agradezco de antemano, a mi institución, que es el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, y a la Secretaría por haberme brindado todas las facilidades de poder desarrollar esto. Y antes de irme, pues me gusta cerrar las presentaciones con una frase. Y encontré esta que me parece muy adecuada para la ocasión. Es déjenles digo el nombre porque me parece muy gracioso, es de Theophrastus Philippus Aurolus Bombastus von Hohenheim, que es para los compas Paracelso, que dice: quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Pero quien comprende también ama, observa y ve. Cuanto mayor es el conocimiento inherente en algo, más grande es el amor. Así que ahora ustedes son conscientes de que esto existe. Ahora ustedes saben que esto hay en sus áreas. Ustedes como mexicanos, ustedes como duranguenses, son conscientes de que esto es parte de lo que ustedes tienen. Ahora les corresponde a ustedes cuidarlos. Les corresponde a nosotros como sociedad llevar a cabo estos esfuerzos para seguir teniendo una esperanza en el futuro. Así que se los agradezco muchísimo de antemano. Voy a pasar a la sección de preguntas y pues aquí seguiremos un poco más antes de cerrar esta transmisión, ¿ok? Así que... biólogo Alberto, tenemos varias preguntas, así que te pediría por favor ser un poquito breve para tratar de darle respuesta a todas ellas. La primera pregunta que nos hacen y la que yo creo que esperábamos todos: ¿cómo es que llegó el ajolote al Tecuán? Hay muchas maneras de poder dar con esa respuesta y hay que leer mucho al respecto. Nos dicen nosotros en la carrera de biología que tenemos que leer muchos artículos científicos y encontré uno que me llamó mucho la atención con respecto a esto del ajolote, sobre la evolución paleontológica de los ambistomas. El ambistoma tigrinum, el que les mencioné que era de Estados Unidos, es el que hace una migración a través de los millones de años, estamos hablando de 4 o 5 millones de años. Este animal baja y al momento de que empieza a bajar por el territorio mexicano y se asienta en el eje neovolcánico, tiene esta explosión de especies. ¿Qué pasa con este ambistoma? De que de alguna forma todos están relacionados con el tigrinum porque es la especie más basal de ambistomas y de él o del antecesor del tigrinum, que es el tigrinum el más cercano, derivan todas las demás especies de ambistomas. Luego les comparto el artículo científico porque realmente necesito leer más. No me puedo dar la oportunidad de decir un dato erróneo en este tipo de conferencias, pero una de las teorías que yo tengo es que se tratase de una migración o de una población que no se había estudiado anteriormente a profundidad. Si podemos, como podemos ver en la pantalla, en esta mapa de distribución, podemos ver que los ambistomas del centro del país están bien ubicados y bien restringidos a sus áreas, pero con respecto a los del norte, solo tenemos 2 especies en un machón enorme. O sea que tenemos que, mi teoría, con miedo a equivocarme, puede ser que
no hemos hecho los esfuerzos suficientes para determinar especies en el norte a un grado ya molecular para poder determinar esta diversidad del paso del Ambistoma tigrinum hacia la divergencia de especies al centro de la República. Esa es mi teoría. Puede ser muchas otras cosas más. Habrá que investigar un poco más. La siguiente pregunta que nos hacen: ¿puede haber errores en la comparación de ADN por falta de datos en la región? Sí, claro. Eso fue también un tema que a mí me hizo mucho ruido en la cabeza. Al ser pocas las especies que se trabajan a este nivel de detalle, puede haber que no se haya clasificado de forma correcta todas las especies que hay en esta área, en esta parte del país, y haga falta que mandemos para más especies o más datos a estos barcos para poder determinar estas especies. ¿Por qué no arrojó Rosaceum si era el que estaba más cercano? Quizás no haya datos de Rosaceum en estas bases de datos, quizás no haya bases de datos del Velasi, o quizás si las hay, sean muy pequeñas para poder ser comparadas. Pero todos estos datos empiezan a ser más importantes y empiezan a dar relevancia en de que ahora tenemos en esta gran base de datos mundial este pequeño dato de las ambistomas que tenemos en el Tecuán. Así que ya tenemos el primer pilar para que en un futuro, si encuentran animales en otra parte, ya tenemos esta referencia de aquí y lo pueden enlazar directamente a este. Pero hace falta seguir investigando, ¿ok? Si los boros son artificiales, ¿los ambistomas son introducidos? Puede ser, mira, no es que sean introducidos o sean artificiales, los bordos no son naturales, pero el agua hay en la región, o sea que pudieron haber estado antes de que se construyeran los bordos y solo utilizaron los bordos para congregarse. Tenemos que hacer más investigaciones fuera del Parque Ecológico del Tecuán, porque no sé si se fijaron en la gráfica de las poblaciones, que solamente habíamos encontrado un adulto con metamorfosis. Y cuando yo hablo con mi asesor de tesis con respecto a de por qué no encontramos más, él dijo que posiblemente estos animales prescindieran un poco más de los cuerpos de agua y no hicimos el esfuerzo porque solamente monitoreamos los cuerpos de agua. O sea, no quiere decir que no existan o que no haya fuera de los charcos, pero nosotros restringimos nuestra investigación y la sesgamos solamente a lo que encontramos dentro del agua. Nunca hicimos esfuerzos de monitoreo fuera del agua, que ahí puede haber también ambistomas, porque como les mencioné que son anfibios de 2 vidas, hay animales fuera del agua. Así que espero que eso te haya contestado un poco la pregunta y darte una respuesta satisfactoria. ¿Qué tan cierto es que se transforman en salamandras y a qué se debe? Eso es importante. Para que se transforme en un ambistoma, como ustedes lo conocen, con la corona de branquias, a una salamandra, tiene que verse sometido a un estrés en el caso de los ambistomas de Xochimilco. Cuando un ambistoma de Xochimilco que tiene la neotenia de permanecer en este estado juvenil, cuando se vean factores ambientales que lo estresen, por ejemplo, la mala calidad del agua, alguna perturbación, su estrés los obliga a tomar esta metamorfosis y a convertirse en las salamandras porque es como un mecanismo para poder prescindir de esa área en la que están. Si yo vivo en mi casa y veo que viene una demoledora a demolerla, pues yo obviamente me voy a salir de aquí. Y lo que tengo que hacer es irme lo más rápido posible. ¿Qué hago? Pues esos animales desarrollan estas estructuras para poder moverse a un sitio donde se condicionen más sus estados. Lamentablemente, pues a pasar esta metamorfosis, ya no regresan a esa etapa porque ya completaron ese ciclo. La siguiente pregunta: ¿se sabe la cantidad de ajolotes localizados en el Parque del Tecuán y cuál es la principal característica que se encontró en ellos? Ok, no tenemos un dato preciso, ahorita estoy trabajando en todo eso, aún falta tener el informe completo. Cuando lo tenga el informe se los dejo en la secretaría para que cualquiera de ustedes pueda leerlo. Tenemos que hacer análisis estadísticos, es imposible saber la cantidad exacta. No tenemos un método de poder contar animal tras animal y ponerles un chip. Tenemos que hacer unos análisis estadísticos y dar un estimado de las poblaciones. Tenemos los datos necesarios para hacer estos datos, solo falta que lo llevemos a cabo y completar este informe para que sea lo más real y lo más conciso en base a los datos que tenemos. Y por eso les menciono, estos datos estadísticos, conforme se vayan agregando datos año tras año, van puliendo esta base de datos y van dando un número más real con respecto a la cantidad de poblaciones. Y con respecto a la pregunta de si hay un parámetro morfométrico que los distinga, nosotros observamos que tenían manchones muy translúcidos, amarillentos. El cuerpo era muy oscuro y tenían pequeñas manchitas.
lo cual lo hemos visto, por ejemplo, en el rosáceo, pero estos no eran tan marcados como en el rosáceo. Y hay especies de ajolote mexicano, que son los silvestres, que también cuentan con las mismas manchas, pero también no se parecen tanto a las que nosotros encontramos en el tecuán. Y lo mismo pasa con el axoque, que es el ajolote de la laguna Zacapu, que tampoco, también tiene las manchas, pero no las tiene igual que los que tenemos acá. Luego les paso una foto para que puedan verlo de manera más precisa. Creo que en esta última foto se puede ver. Estas manchitas eran los que les decía. Estas pequeñas manchas oscuras son las que nosotros veíamos muy frecuentemente en estos animales, lo cual lo tienen otras especies, pero de diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes estructuras, porque algunas parecían manchas como de pintura, otras, por ejemplo, en el ambistoma permítanme tantito para llegar a la imagen. Por ejemplo, son muchas imágenes. Este ambistoma, que es el ambistoma salamandra de la Sierra Madre, tiene manchas amarillas, pero no se parecen en nada a las manchas que nosotros encontramos en el del tecuán. Si se fijan, las manchas son oscuras y más pequeñas, y estas parecen manchones amarillos que lo cubren todo el animal. No he encontrado un animal que yo diga, lo veo y se parece igual al que nosotros estudiamos. Así que eso puede ser un indicativo para otra especie, puede ser una variación de pigmentación, las hay mucho en los ambistomas. Todo depende de más investigación. Regreso. A su consideración, ¿cree usted que se podría denominar como una especie endémica de la zona? Como les mencionaba, con respecto a los resultados de los análisis genéticos, puede caer dentro de la denominación de endémico. Si se tratase del Andersoni, que es la especie de Zacapu, sigue siendo endémica del territorio nacional. Si se tratase de una derivación de esta especie, puede ser que se encuentre, que sea endemismo, pero del territorio nacional, ya no solamente de esta laguna. Pero sería decir algo sin las bases suficientes. Tendríamos que hacer muchas más investigaciones, muchos más resultados para poder determinar dar con un resultado óptimo de lo que ustedes me están preguntando. Endémico puede ser porque hay 16 especies endémicas dentro del territorio nacional, y mientras no se encuentre en otro lado esta especie, cuenta con la capacidad de ser denominada endémica del territorio mexicano. Puede ser microendémica de una sola región, pero necesitaríamos hacer mucho más estudios en colaboración con otras instituciones para poder dar con ese resultado. Conociendo las condiciones ideales para que el ambistoma sobreviva, ¿qué planes de manejo ambiental o seguimiento tienen planeado a partir de estos resultados para seguir con su conservación? Aquí es importante, esto es el primer pie, tenemos toda la gama de cosas. Ya tenemos un plan de manejo que había determinado la Universidad Juárez del Estado de Durango, en el cual detallaba esta parte de conservación. Ahora tenemos que agregarle toda esta investigación para que se tomen consideraciones con respecto a los ambistomas, que ya los tenemos ahí, ya sabemos que existen. No solamente encontramos esa especie endémica dentro del tecuán. Hace unas semanas, el subsecretario del Medio Ambiente me hizo una pregunta sobre una especie de tortuga que yo había identificado como Quinosternon integrum. Esto es importante porque esta especie Quinosternon integrum, que es la tortuga de pecho quebrado mexicana, también tiene la consideración de ser endémica. Así que si fuera por el lado de los ambistomas, también tenemos una tortuga que es endémica de México, existiendo dentro de este parque ecológico. Así que no solamente tenemos que reconsiderar el hecho de que haya ajolotes, tenemos que considerar que hay muchas más especies que tenemos que cuidar dentro de esta pequeña área que es el tecuán. Así que sí tenemos un plan para hacerlo y se va a derivar de base a lo que yo proyecte en esta tesis, en este informe o tesis del ambistoma. Nos está llegando otra pregunta. Bueno, no sé si tenías conocimiento, biólogo. ¿Por qué no se incluyó la población que se encuentra en Santa Bárbara, en Puentecillas? Aquí, cuando uno te investiga una área, me dijeron, hay más fuera del tecuán, pero porque son áreas que no tengo yo el permiso para entrar, no puedo yo investigarlas de manera abierta. Puede haber en Santa Bárbara, puede ser que en los de Santa Bárbara tengan más información. Respecto a esto, yo traté de hacer una búsqueda bibliográfica de estos animales, no salieron muchos resultados, lo que sacaron fueron los checklists. Si hay, debe de haber ambistomas fuera del tecuán.
obviamente no hay un cerco que los delimite, solo existir ahí. Pero todo esto, la ciencia determina que nosotros tenemos que hacer nuestros estudios en las áreas donde tenemos permiso. Desgraciadamente, pues todo esto son áreas de propiedad privada. No te puedes meter solamente a investigar solamente con la teoría de encontrar armas. Yo lo que hice, por lo que determiné mi estudio, fue determinar lo que había dentro del Tecuán, porque es la área donde yo podía estudiar libremente estos animales. Si hay fuera, también hay que tener la consideración de que los ranchos aledaños al Tecuán, como Santa Bárbara, puedan tener estas inclusiones de estos animales. No hace mucho tengo un docente que se llama el doctor Daniel y el doctor Maturino, hicieron una investigación de fototampeo en el Parque La Pirámide y encontraron una especie de ambistoma, pero la cual yo por verla en fotos que ellos publicaron, tiene mucha similitud a este ambistoma de la Sierra Madre, que es el ambistoma rosáceo. Se veían las manchas amarillentas igual, tenía esta misma estructura, así que poblaciones de ambistomas hay animales, pero tenemos que hacer más esfuerzo para seguir investigándolos. Y la última pregunta que nos llegó, ¿existen trabajos sobre aves depredadores de los ambistomas, como las garzas? Esa es una muy buena pregunta, no sé quién la hizo, pero me gustó esa pregunta. Iris Zarate. Esa pregunta es muy interesante porque yo hice un trabajo sobre la ornitofauna del Tecuán. Antes de este trabajo yo estuve trabajando con aves. Hay mucha presencia de aves pescadoras. Hay águilas, hay garzas, hay dos especies de garzas ahorita que yo registré. Se llama la ardea alba y la ardea herodias. Posiblemente los pesquen, es parte del ciclo de la vida. Quizás estos animales puedan comerse a los ambistomas más grandes. También hay competencias interespecíficas dentro de los cuerpos de agua, porque no es el único anfibio que se encuentra dentro de estos cuerpos de agua, porque también tenemos ranas, que es la Litobates chiricahuensis, que es una especie de rana leopardo que hay en esta región. Bueno, hay competencias, el ajolote no está sin ser molestado naturalmente. Hay animales que se lo comen. Yo te puedo identificar ahorita dos especies de garzas que muy probablemente se alimenten de este ambistoma. También he encontrado una diversidad increíble de rapaces dentro del Tecuán. Y pues puede ser que haya otros animales que estén interactuando en el crecimiento poblacional bajo competencias o animales que se coman etapas larvarias, como lo son las tortugas. La Quilosternón integrum también puede darse que esté depredando a los animales más pequeños. Así que también esa es una muy buena pregunta. Bueno, esas son todas las preguntas que hay hasta el momento. Le pediría al biólogo Alberto que esté al pendiente por si más en la tarde hay más preguntas, ahí les conteste ya pues por Facebook. Nos hemos dado cuenta de la importancia de esta especie en los ecosistemas. No queda más que protegerla, ya que, como se comentó, el ajolotito es endémico de nuestro país y lamentablemente está en peligro de extinción. Nos gustaría que la comunidad que nos acompañó el día de hoy comparta esta información para que el mensaje llegue a más personas y juntos ayudemos a la conservación y protección de esta especie. Biólogo Alberto, ¿algún comentario final antes de terminar la transmisión? Quiero motivarlos a seguir investigando. Yo hace un tiempo creía que la ciencia era solo para un grupo selecto de personas, que tenías que tener las aptitudes muy específicas en el mundo para poder hacer investigación, y me di cuenta de que solamente es un mundo de valientes, de que ustedes se motiven a hacer estos proyectos, a acercarse a las personas que los desarrollan y sigan insistiendo, insistiendo, insistiendo para que ustedes sean parte de estos cambios. Yo cuando era estudiante nunca me imaginé trabajar con ajolotes. He tenido la oportunidad de trabajar en una diversidad increíble de trabajos en relación a fauna diferente. Estuve trabajando con tortugas, estuve trabajando monitoreando felinos en Puebla, estuve trabajando con el CIDIR, trabajando con con ratones y con murciélagos. La biología es maravillosa. Tienen que comprender que yo siempre me sentí poco identificado con mis compañeros porque todos ellos tenían actitudes de, a mí me gusta esto, yo quiero ser investigador de esto. A mí me gustan los dinosaurios, pero es muy difícil encontrar una oportunidad trabajando con paleontología. Pero me abrí la oportunidad de trabajar con cosas completamente diferentes, ajenas a lo que a mí me gustaba. Y fui encontrando una pasión por cada una de ellas. Yo los invito a ustedes que me están observando, sean estudiantes de secundaria, de prepa, de universidad de biología, no se desanimen en tener una pasión encontrada, pero busquen en todos lados, sigan buscando esas oportunidades.
no se limiten, no tengan miedo a fracasar, los fracasos son parte de nuestro desarrollo, pero siempre sigan motivándose en crecer y buscar estas cosas que les llamen la atención. Y cuando tengan una oportunidad y logren dar una conferencia como la que yo les estoy dando ahorita, se darán cuenta de que el camino fue demasiado satisfactorio y a pesar del miedo que sentías, valió la pena en cada momento. Eso es lo que yo les tendría que decir. Le agradecemos al biólogo Alberto su apoyo y participación en este ciclo de conferencias virtuales que preparamos para ustedes. Ojalá podamos seguir colaborando con más actividades tanto presenciales como virtuales en un futuro próximo, biólogo. A toda la comunidad que nos acompañó el día de hoy en la transmisión, les recordamos que tendremos más conferencias de manera virtual para ustedes con temas muy interesantes y educativos. A nombre del secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Alfredo Herrera Duenweg, el subsecretario de Medio Ambiente, Luis Alfredo Rangel Pescador, y de los que hacen posible estas charlas, les damos las gracias y hasta la próxima.